Es un gusto saludarlos para esta tutoría sincrónica de Literatura Costarricense de Identidad Nacional de la Cátedra de Lengua y Literatura. Esta tutoría sincrónica, la idea es que ustedes que no han tenido que conectarse directamente y estar ahí con un enlace, sino que pueden entrar y ver esto. En realidad yo voy a eh, re- referirme a los capítulos 1 y 2. Por lo tanto, será relativamente un poquito más corta la forma en que voy a referirme a los temas, puesto que será menos tiempo para abarcar 2 capítulos. Recuerden que cada uno de los elementos que les proporcionamos es una forma de ayudarlos a comprender o acercarse más a la materia de estudio. Es sumamente importante que cada uno escoja o tenga oportunidad de decidir cuáles estrategias le ayudan mucho más a poder eh, comprender mejor los contenidos referentes a este curso. Bien, esta tutoría, primero, esta tutoría quiero referirme primero que nada a algunos elementos generales que voy a llamar introducción. Eh, por ejemplo, aquí les coloco una tabla para recordarles los proyectos, la forma de evaluación de este curso, el mínimo de nota. Esta parte primera que aparece aquí, esta información general, es una información que de todas formas debemos poner en cada una de las tutorías. Es importante que ustedes tengan a mano este material y también recordemos que es sumamente importante que ustedes revisen constantemente las orientaciones. Las orientaciones lo tienen en una de las pestañas en la plataforma. Ese documentito es muy importante que lo lean completamente, que refuercen los objetivos, aunque los objetivos también aparecen al inicio de cada capítulo en el texto. Entonces, los tienen ahí a mano, pero siempre es importante porque las orientaciones les dan una guía completa de lo que hay en el curso, de lo que se espera de ustedes, de lo que a lo que ustedes deben poner más énfasis. Entonces les ayuda mucho a acercarse de mejor manera a esta materia. También tiene un cronograma que siempre es sumamente importante que lo tengan a mano, que lo recuerden, para que no se les pasen las fechas cada, de cada trabajo, de cada proyecto. En general, para mis estudiantes, yo les pongo avisitos y todos los compañeros hacen lo mismo para recordarles a los estudiantes cada fecha, la nueva actividad. Se les dice un poquito antes, se les recuerda que hay un chat, se les recuerda que hay una entrega de proyecto, se les recuerda que hay tutorías y cómo deben eh, lograr los enlaces a esas tutorías, o en este caso, bueno, también será por medio de un enlace, pero no es que ustedes tengan que asistir sincrónicamente. Sincrónicamente es al mismo tiempo. En este caso es asincrónico porque no es al mismo tiempo. Ustedes van a escuchar el material, van a verlo, pero no necesariamente eh, es al mismo tiempo. O del todo no es al mismo tiempo.
Bien. Vean que están las consideraciones generales, lea cuidadosamente la orientación académica, solo se utilizará la plataforma EstudiaU, así que todas las comunicaciones entre ustedes y el tutor respectivo debe ser necesariamente a través de la plataforma. Si ustedes tienen dudas de algún tema, deberán ir al foro de dudas y todos deberán revisar el foro de dudas porque las dudas que un compañero haya consultado podrían ser también las propias. Por lo tanto, ayuda a revisar las dudas de los otros compañeros. Si las dudas son ustedes sienten que son más individuales, más para ustedes, o tal vez les da vergüenza pedir que no entienden una temática en particular, pues escriben al correo, pero al correo de la plataforma, dentro de la plataforma. No hay ningún problema. Pueden escribir todos los correos que deseen. Es muy importante revisar todo el material. Eso significa revisar las orientaciones, revisar los dos textos, tanto el texto de literatura, identidades, sociedad costarricense, desde el siglo XXI hasta los inicios de la literatura nacional, como la antología, así como los programas grabados que se les sugiere como complemento a la lectura del texto que se les da a ambos textos, tanto el de la antología como el de literatura. Hay material de apoyo, hay entrevistas a diferentes especialistas que les ayudan con algunos de los temas a los que se les hace más énfasis en el abordaje de este curso. Y se les recuerda que ustedes deben revisar frecuentemente la sección de avisos. En la sección de avisos, cada tutor les escribe a sus grupos indicaciones generales que deben tomar en cuenta, ya sean los enlaces de las tutorías, ya sea recordarles las fechas de entrega o algunas observaciones que cada uno considere que son importantes, que les podría ayudar a ustedes a comprender los contenidos del curso. Bien. Dudas o consultas, siempre se les pide que en el foro de dudas o en el correo interno pongan el nombre completo, número de cédula, centro universitario, grupo, número de entorno y nombre de la persona docente, porque no, cada uno de los tutores atiende varios centros universitarios, no solamente uno, no solamente un grupo, sino varios grupos. Usualmente el número de grupo está en la boleta de matrícula. Aunque todo el proceso haya sido virtualmente, ustedes entran a la parte en la columna derecha de la plataforma, ahí pueden ver dónde está el nombre de ustedes, ahí hacen clic y ahí se les desglosa los cursos que ustedes en los cuales están matriculados y los grupos que les corresponden. La encargada de la cátedra es la señora Ana Cristina Flores. Ella solo responderá a las consultas estrictamente académicas y solamente en casos muy ya extremos, ella resolverá alguna duda, pero las dudas siempre son dirigidas al tutor asignado. Él se encargará totalmente de resolverle las dudas de todo tipo. Ya solamente en última instancia, por alguna razón que el mismo tutor le sugiera, ella se encargaría de alguna situación, pero no, ella no es la primera persona a la que deben consultar.
siempre es el tutor a quien deben dirigirse. Muy bien. Esto es muy importante que lo recuerden, se les hace hincapié sobre este aspecto. Se les advierte que la información oficial de la asignatura solo la emite la Cátedra de Lengua y Literatura a través de sus medios disponibles oficiales. Por ende, no se hace responsable de lo que sea publicado por otras vías ni personas que no sean convenidas por el cuerpo docente, ni WhatsApp de los estudiantes, lo que corresponde a la cátedra, lo que es aceptado por la universidad es lo que es comunicado dentro de la plataforma y comunicado por los tutores únicamente. Bueno, la introducción. Van a ver que en realidad hay dos diapositivas, dos transparencias o dos láminas de PowerPoint que dice introducción. La introducción, hay dos tipos de introducción. Siempre me gusta tomar un espacio de introducción para recordarles esos aspectos, como revisar las orientaciones académicas, pero también, y muy importante, es cómo acercarse al material. Ya obviamente a estas alturas ya ustedes han asistido a tutorías, pero yo les recuerdo, para mí es muy importante siempre hacer énfasis en esto, que ustedes deben poner atención a las indicaciones generales, a lo que está indicado en las orientaciones, a la lectura de los textos, que no es solo lectura, es lectura y estudio de los textos. No solamente con lectura pueden aprobar el curso, en realidad es con estudio. Mi recomendación es que lean primero, iniciando por el primer capítulo del texto de Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense, que es la parte teórica del curso. Y luego el primer capítulo de la antología, porque en realidad en los textos literarios es donde se aplica la parte teórica explicada en el texto de Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense. Después pasan al capítulo 2, luego al capítulo 3, pero van capítulo 3 de un texto y capítulo 3 de antología, para que haya una secuencia. No se estudien todos los capítulos de un libro y luego los del otro libro, porque la idea es que ustedes vayan comprendiendo cómo la temática a la cual se le hace énfasis en el texto de teoría de literatura, identidades y sociedad costarricense, cómo después esos temas se aplican en los textos literarios que están en la antología. Solamente son recomendaciones generales. Y otro elemento importante es recordarles cómo acercarse o cómo prepararse para los proyectos. Ustedes tendrán 3 proyectos. Entonces, elementos muy importantes. Concéntrense en las indicaciones que se les da en cada proyecto. Hay instrucciones generales.
Dentro de esas instrucciones generales, muy importante, esencial es que la ortografía y la forma de escribir cuentan, tiene un porcentaje importante de la calificación del trabajo. Porque un trabajo que no está correctamente bien escrito, que no tiene oraciones completas, que deja espacios que podrían interpretarse de muchas formas, esos trabajos no pueden tener óptimas calificaciones, porque su tutor asignado no puede suponer respuestas, tiene que calificar lo que ustedes le entregan, porque ustedes van a demostrar que comprendieron lo estudiado. Esa es la idea. Entonces, muy importante es que lean las instrucciones generales, luego que lean cada pregunta, que lean el enunciado, para ayudarles. Siempre se les desglosan las partes que se piden la respuesta, pero eso algunas veces hace que pierdan el enunciado general de la pregunta. Entonces responden en una forma en la que no se puede comprender cómo ustedes están estableciendo una relación entre eso que respondieron y el enunciado de la pregunta. Entonces, no pierdan de vista el enunciado y luego comienzan a responder sin perder de vista el punto, el meollo principal de la pregunta. Eso es importantísimo. Hago hincapié en eso porque sin eso se pierden en las respuestas. Otro elemento muy importante es que siempre debe haber una bibliografía. Por favor, no importa que la bibliografía no tenga puntaje, debe aparecer, porque todo texto, todo trabajo universitario debe contemplar las fuentes de donde se toma la información que ayuda a sustentar ese trabajo. Eso es indispensable. Eso es parte de la labor académica. Además, es un proceso que ustedes inician con los cursos y poco a poco se va haciendo costumbre. De esa forma, ya será una práctica común para ustedes una vez que estén en su proyecto final de graduación y no que comiencen cómo es que se hace una bibliografía, cómo se hacen citas textuales, cuál información es necesaria. Lo que se pretende es que ustedes adquieran el hábito de lo que significa la academia y estén listos para prepararse, para preparar al final del curso el proyecto de graduación, la tesis. Es muy importante que estén listos para eso. Si los trabajos, no necesariamente en todos los trabajos se pide, pero sí, el trabajo pide citas textuales, necesariamente ustedes tendrán que hacer las citas textuales. Usualmente se les piden citas textuales cortas bajo el formato de APA. Perdón. En los mismos materiales que se les da a ustedes dentro de la plataforma, en la pestaña que dice recursos, ustedes tienen los formatos de APA para bibliografía y para citas textuales. Se les recuerda cuál es la diferencia de una cita textual corta y de una cita textual larga, cuál es el formato. Pero recuerden que es muy importante qué se les pide a ustedes en el proyecto. Si se les pide una cita textual corta, pues tendrán que hacer una cita textual corta. Y una cita textual corta significa que es de menos de 40 palabras y tiene que ir entre comillas.
Por favor, hago énfasis en esto porque es un problema grave. Si ustedes ponen una cita textual corta, tienen que encontrar el equilibrio. Es decir, la cita textual, si ponen don señor Sebastián, ¿eso qué dice? Sí, es una cita textual corta, pero con eso, ¿qué se explica? Nada. Entonces tiene que ser una cita textual corta de menos de 40 palabras, pero que sirva para ejemplificar lo que se les está pidiendo y que además la cita textual tenga relación con lo que se les solicita. No una cita textual tomada del texto y resulta que no se establece ninguna relación. Tienen que leer el enunciado, qué se les está pidiendo en cada cita textual, si es una cita textual lo que se solicita, no necesariamente es eso. Se les pide una definición con sus propias palabras. Con sus propias palabras no significa que copien, no significa escribir casi lo mismo, cambiar 2 palabras, no. Y no significa tampoco que lo que ustedes escriban, cómo lo escriban, está correcto. No. Escribir con sus propias palabras es escribir con su estilo de escritura. Lo que se comprende del tema que se le solicita. Pero obviamente tiene que estar correcto, porque no es por el solo hecho de escribirlo que puede estar correcta la respuesta. Hago énfasis en esto porque no lo toman en cuenta. Escriben la primera idea o copian las ideas. La única diferencia con una cita textual es que no escriben que es una cita textual, no escriben la referencia. Y para efectos de la academia, eso es plagio. Copiar textos y no escribir la fuente es un plagio. Y el plagio es un delito. No es una amenaza, solamente les recuerdo, porque están en un proceso de aprendizaje. Es para que comprendan exactamente por qué somos tan exigentes en estos aspectos. Ustedes deben demostrar que comprendieron esos términos, esa temática que se les está solicitando. Eso es demostrar que sí lo comprendieron, pero demostrarlo también en relación con la época. De esto voy a ahondar un poquito más adelante, pero es que se les pide que desarrollen un tema y comienzan a hablar, por ejemplo, del machismo, de cómo se trata a la mujer en la actualidad. Y estamos a finales del siglo XIX, muchachos. No se trata de que respondan lo primero que se les ocurra, es lo que hayan tenido que estudiar. Eso es sumamente importante. Bien, aquí termina la introducción general. Creo que se me está olvidando algo, pero eso es lo general. Vamos ahora a la introducción. Eso, digamos, fue lo primero, que son elementos esenciales para tomar en cuenta: lectura y estudio, reconocer los elementos relevantes de cada tema y la aplicabilidad del conocimiento, que es muy importante. La aplicabilidad del conocimiento es precisamente los proyectos. Ustedes leen y estudian, reconocen los elementos más importantes y luego en el proyecto ustedes pueden demostrar que estudiaron y que comprendieron aspectos esenciales y que pueden aplicar ese conocimiento.
porque ese es el objetivo principal. Muy bien. Aquí les repito lo que ya les dije, no voy a recalcarlo más porque no es necesario, pero voy a continuar. Ahora hay una introducción hacia el texto de literatura, identidades y sociedad costarricense. Aquí, esto es como otra introducción. Vamos a ver. Aquí tenemos. Los elementos importantes en todo texto literario son el texto, que es lo que usted, por ejemplo, en la antología tienen el texto, donde se va a aplicar el conocimiento de la parte teórica. El autor, que es el creador de esa obra literaria. Y el lector. El lector es usted, soy yo. Cada obra literaria adquiere valor en el momento en que es leída. Mientras no se lea una obra literaria, es papel solamente, papel y tinta. La obra literaria adquiere valor en el momento en que es leída. Y esa lectura va a ser más enriquecedora, más productiva en la medida que el lector tenga más costumbre de acercarse a textos literarios. ¿Por qué? Dentro de un ratito vamos a ver una pequeña demostración de lo que eso significa. El texto es la palabra escrita. El autor es ese genio que le escribió, ese creador que pudo poner en el papel su pensamiento y que ese pensamiento expresado es la representación de cómo él vio la realidad, que es probable que sea la realidad de su entorno, es lo más probable, cómo lo vio y cómo todo el entorno social, político, económico, cultural afecta a ese autor y lo hace crear ese texto literario. Y el lector, porque a más experiencia lectora del lector, hay una lectura más rica, porque puede interpretar, ver imágenes, reconocer la parte estética del texto, las diferentes construcciones estéticas, metáforas, símiles, comparaciones, relaciones, ironías que establece con la realidad circundante, con la realidad de ese creador también. Entonces es importante la experiencia del lector. Leen literatura en la universidad porque el texto literario es una representación de el entorno, del entorno del autor, del creador, pero también del lector. En este caso, sobre todo nosotros que estamos estudiando literatura costarricense, estamos hablando de textos que guardan relación en esta primera parte con nuestra historia, la historia común a ustedes y a mí también. Es la historia común y la historia común de ese autor, de ese creador de la obra literaria. Por lo tanto, adquiere un gran valor porque nos permite reconocer en la obra literaria la parte estética de obra literaria, la creación, es una creación artística la obra literaria, pero también
como un ejemplo de la historia, pero la historia, vamos a ver, ustedes van a acercarse a dos textos históricos. Esos textos históricos solamente son los únicos textos históricos que vamos a estudiar realmente, porque los otros son textos literarios, que es nuestro énfasis. Ustedes van a estudiar como textos históricos las proclamas de don Juan Rafael Mora, tanto la primera proclama como la segunda proclama, que son textos históricos. Todos los demás textos de la antología son textos literarios, porque este curso de literatura. Es muy importante acercarnos al texto literario, porque es una forma de comprender y de mejorar la interpretación de texto. Es una forma de mejorar cómo se escribe, cómo se hace manifiesto en un texto literario el entorno del creador. Van a ver ustedes diferentes momentos. Los momentos de ese creador hace 100 y pico de años, y los autores que incluso están vivos, los del último periodo. Bueno, porque es muy importante estudiar la literatura para poder entender cómo esos creadores visualizaron la realidad circundante y cómo la plasmaron. La plasmaron a través de imágenes, de comparaciones, de ironías, con muchos recursos literarios. Pero ahí encontramos, en este caso, lo que nos interesa, la esencia de la identidad costarricense. Hay elementos importantes que encuentran en la introducción del texto, que es la ficcionalidad, términos como ficcionalidad, verosimilitud y referencialidad. Por favor, estos tres elementos son esenciales para todo texto literario. Todo texto literario es ficcional, verosímil y referencial. Son tres características de todo texto literario. Las proclamas de don Juanito Mora no tienen estas características porque son textos históricos, no son textos literarios. Es decir, todo texto literario es ficcional, porque todo texto literario es ficción. Por favor, aquí recordemos que es importantísimo tener en cuenta que la ficción no es necesariamente eso de ver extraterrestres o de ver hormigas que hablan o de pulpos o de... No, ficción es todo aquello que es creado, que no es real, que no es verdadero. Un ejemplo, todo texto literario es ficcional. ¿Por qué? Porque nada de lo que dice el texto sucedió, aunque parezca que sucedió. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en algunos textos en particular. Pero nos interesa que todo texto es ficcional. Es decir, si Carmen Lira menciona a Ramona, la mujer de la brasa, Ramona, la mujer de la brasa, no existió. O Estefanía. Estefanía no existió nunca. Estefanía es es un nombre común que puede tener cualquier mujer, costarricense o no costarricense. En este caso, pensamos en Costa Rica. Pero, ¿por qué es un texto literario? Porque sí, Estefanía, el nombre es posible,
Por eso es verosímil, porque lo puedo creer, porque es posible creerlo dentro del texto literario, claro, siempre, ¿verdad? Ahora, si yo digo que Juan Pérez es un apellido común, Juan también, Pérez López, nació en 1880 y fue un campesino que tenía una finquita. Claro, claro que eso es ficción. ¿Por qué? Porque Juan, ¿qué les dije? Bueno, Juan López Salas, no importa. O sea, puede haber existido Juan, debe haber muchos Juanes, muchos Juan López, muchos Juan López Salas, pero que fuera campesino, que viviera en Sarapiquí, que hubiera tenido 15 hijos, 2 esposas, 5 novias. Bueno, cada uno de esos elementos son verosímiles, se pueden creer perfectamente. Que un hombre tuviera 5 novias, que tuviera 2 esposas, porque se le puede haber muerto una y luego haberse casado con otra. No estoy diciendo que necesariamente al mismo tiempo. Pero, y que tuvo 15 hijos, sí pudo haber tenido 15 hijos con varias mujeres porque tuvo 5 novias, o con una sola mujer porque en una muy atrás en el pasado sí podía ser, posiblemente sus abuelas o una tía tuvo 15 hijos. Y también todavía hay familias que pueden tener esa cantidad de hijos. No es lo común ahora, pero hace 100 años sí era posible o era más común. Entonces, vean que aquí cada uno de esos elementos es verosímil, es decir, se puede creer, pero es ficción. ¿Por qué? Porque eso como tal no existió. Es decir, Estefanía con un esposo llamado Juan López Salas, que tuvo 15 hijos. No sabemos si eso ocurrió o no ocurrió. Todo es ficción, todo es imaginario, pero es posible creerlo. ¿Por qué? Porque dentro de la realidad de nuestra sociedad campesina costarricense, eso pudo haber ocurrido, pero no con ese nombre necesariamente, no con ese hombre, no 15 hijos, tal vez 14 hijos, tal vez 5 hijos, tal vez 2 hijos. ¿Por qué? Bueno, porque si todo eso correspondiera a la historia de Estefanía, a la historia real, no sería literatura, sería una biografía o una autobiografía. Y la referencialidad es que todo hace referencia a algo, no es, sino que se refiere a. Es decir, esos textos literarios de literatura costarricense han hecho referencia a Costa Rica, pero no son Costa Rica, hacen referencia a. Un ejemplo muy simple que siempre les doy porque es el más sencillo. ¿Qué pasa si yo en este momento digo la palabra gato? Yo escribo la palabra gato o yo pronuncio como lo estoy haciendo la palabra gato. No por eso aparece un gato. Pronunciar la palabra gato o escribir la palabra gato hace referencia al gato, pero no es un gato. Para que sea un gato tendríamos que tener un gato que haga miau miau y que aruñe. Eso significa referencialidad. Hace referencia a, representa a, sustituye a, pero no es el objeto como tal. ¿Sí? A ver. Después tenemos 2 elementos muy importantes para el estudio de la literatura costarricense.
y de la identidad costarricense. Son la otredad y la mismidad. La otredad representa al otro y la mismidad a aquel que es igual a mí. Ahora, es muy importante. Otredad y mismidad no son características de la literatura, son elementos que estudiamos de la literatura, pero no es que un texto literario necesita de la otredad o necesita de la mismidad. Vean que es diferente. Las características del texto literario son 3, indispensables para que un texto sea literario. Son esas características: ficcionalidad, verosimilitud y referencialidad. Un texto de historia no es ficcional, porque esos elementos contados en la historia se dieron tal y como son narrados ahí. Obviamente siempre con la subjetividad del narrador, pero se dieron esos hechos. En el caso de Ramona, la mujer de la brasa, Ramona es el nombre de cualquier mujer, y la realidad que se describe ahí sí es de muchas, pero no es que yo vaya al registro y pueda pensar que una Ramona tuvo un marido, tuvo 10 hijos y se le murió uno y fue abandonada por el marido. Eso no lo sabemos porque no estamos hablando de una biografía. Las biografías no son literatura, las autobiografías tampoco, los libros científicos tampoco. A ver, entonces, la otredad y la mismidad no son características de la obra literaria, pero son elementos que nosotros vamos a estudiar en los textos de literatura costarricense. Nos interesa mucho la otredad y la mismidad porque son términos precisamente para definir nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Los que son iguales a mí. ¿Quiénes no son costarricenses? Los que son diferentes a mí, los otros. Ahora, el término otredad y el término mismidad son totalmente relativos. Yo no puedo dar ejemplos de otredad y mismidad si no explico el contexto. Por ejemplo, en las proclamas hablamos de otredad. Otredad es el nicaragüense. Otredad es el estadounidense, William Walker. El invasor es el otro. Pero el término otredad es muy relativo, porque si estuviéramos hablando de personas guanacastecas, por ejemplo, yo soy la otra, yo no soy guanacasteca, yo soy de San José. Bueno, y ustedes, los que son de Limón, son los otros para los guanacastecos. Los que son de Punta Arenas son los otros para los guanacastecos. Pero una persona vamos a ver, de Santa Cruz, no es una persona, es una persona guanacasteca. Una persona de Liberia es guanacasteca, por ejemplo. Bueno, los términos son relativos. Una persona de La Cruz de Guanacaste. Ellos sí son mismidad porque son guanacastecos. Pero si estamos hablando de diferentes comunidades de guanacastecos, la gente de La Cruz dice, no, usted de Liberia no es cruceño. Bueno, si estamos hablando desde la perspectiva de un liberiano, la persona de La Cruz no es liberiano. Entonces tenemos que establecer exactamente los límites de esa otredad y de esa mismidad. En términos de identidad costarricense, vamos a hablar de la mismidad como aquel que es similar a mí, que es similar como costarricense. ¿Y quién es el otro?
el que es distinto. Pero también vamos a poder hablar de otredad y mismidad en relación con el campesino costarricense. Es decir, el campesino es el otro, el que no es igual a la persona que vive en San José, porque yo no cultivo la tierra, porque yo no vivo en esa realidad del campesino costarricense. Bueno, dentro del mismo país hay una otredad, pero la mismidad se ve similar en relación con el labriego sencillo. En general hablamos de que el costarricense es un labriego sencillo. Ahí seríamos todos como una imagen representada en el himno nacional. Entonces, por favor, esto es muy importante para visualizar la otredad o la mismidad como elementos relativos. Es muy importante cuando ustedes tienen que escribir un proyecto y se habla de otredad o mismidad, que establezca muy bien en relación con qué o con quiénes se está o se quiere definir esa otredad o esa mismidad, a cuáles grupos se está refiriendo. Porque si estamos hablando del afrocaribeño, claro, si estamos hablando de identidad costarricense, los limonenses, los afrocaribeños, también son costarricenses. Pero si estamos hablando de quiénes son afrocaribeños, una persona guanacasteca no es afrocaribeña. Entonces, un guanacasteco sería el otro. Sin embargo, en mismidad si hablamos del costarricense. Es muy importante que veamos esas diferencias. Continúo. Hago énfasis en esto porque son temas esenciales y a veces se confunde tanto que no permite que puedan referirse a un tema adecuadamente por estos detalles. El primer capítulo se refiere a la invención de la identidad en la nación costarricense. Tenemos varios elementos importantes aquí. Las proclamas de don Juanito Mora, la imagen del labriego sencillo y la blancura y la modernidad en la representación del ser costarricense. Es decir, el primer capítulo, uno de los temas del primer capítulo, no es el único, nos habla de la invención de la identidad y hay tres elementos importantes que tomar en cuenta. Las proclamas de don Juanito Mora son un punto de partida para ver varios elementos de la identidad costarricense. Dentro de las proclamas de don Juanito nos interesan la familia patriarcal, la paz y el trabajo, es decir, la identidad costarricense. En las proclamas 1 y 2, que son textos históricos, no son textos literarios, se ve con claridad el tema de la familia patriarcal. Es decir, hay un papá que cuida a la familia y además el presidente del país es como un papá para la familia costarricense. Vean que hay un paralelismo de imágenes. Está el presidente, que es como la imagen de papá en la familia. El patriarca, el padre, es quien toma las decisiones, el que decide en la familia. La paz y el trabajo como elementos característicos de la identidad costarricense. En el texto de las proclamas se hace énfasis en la paz es esencial, Costa Rica busca la paz y en el trabajo del labriego sencillo. Entonces, nos identificamos con estos elementos. Teníamos la imagen del labriego sencillo. Otro elemento para
la identidad costarricense. Esa imagen del labriego sencillo, que en el texto, por favor, ustedes tienen que estudiar todo, ¿verdad? Esto es un resumen para que sepan o recordarles cuáles elementos son esenciales. La imagen del labriego sencillo está presente en las proclamas de don Juanito Mora y está también presente en el himno nacional, y tenemos un desarrollo de María Moretti, especialista en literatura, que nos habla de esta imagen del labriego sencillo. El labriego sencillo es lo que representa y enaltece la imagen del costarricense. Como todo costarricense es un labriego sencillo. Vean que Juan Santamaría era un labriego sencillo. En realidad, con su uniforme de militar y todo, él no era realmente un militar, era un labriego. Un labriego que trocó, que cambió su herramienta por un arma para defender al país del enemigo, del invasor, del otro, del que no es costarricense o del que no era costarricense. Otro elemento muy importante en la identidad costarricense es la imagen de la blancura y la modernidad en la representación del ser costarricense. La blancura es un elemento que se ha enfatizado muchísimo. Todavía escuchamos a las personas decir que la mayoría de la gente costarricense es blanca y que no hay indígenas. En realidad hay varios grupos indígenas, los hubo antes y todavía hoy coexisten. Ellos han sido invisibilizados. Hay una comunidad afrocaribeña y todos, más o menos, tenemos rasgos e identidad indígena también. Pero por una imagen política y económica beneficiosa para el grupo de poder, era importante hacer énfasis en que el costarricense era blanco. Está bien. Vean que les recuerdo algo muy importante. No se trata de criticar la imagen del costarricense. No estamos criticando. Lo que se quiere es estudiar la imagen del costarricense. Y si es lo que queremos continuar, no estamos avergonzándonos o no. No se trata de que si aceptamos que tenemos orígenes indígenas, nos va a dar vergüenza. No, no se trata de eso. Se trata de aceptar que nuestro país siempre ha sido pluricultural y que eso nos ha dado riqueza más bien. ¿Por qué? Tener grupos afrocaribeños, tener grupos indígenas, tener grupos que migraron de España, de Portugal, de otros países, es riqueza cultural, riqueza genética. Entonces, no estamos hablando desde el punto de vista de la crítica negativa, es reconocer quiénes somos porque por mucho tiempo nosotros hemos negado nuestros propios orígenes. ¿Por qué? Porque un grupo político y económico, la élite gobernante, tenía interés en ocultar esa parte del país. Es entendible. Por favor, ustedes tienen que leer todos los textos. Yo lo que estoy haciendo es resumiendo y facilitando el acercamiento. Pero, ¿por qué? Bueno, si en Europa la gente de piel negra era vendida como esclava al mejor postor,
y fue exportada a todo el mundo, pues probablemente fue muy inteligente ocultar que había gente oscura, o tal vez no fue muy inteligente, simplemente fue una estrategia que no fue la más adecuada, que invisibilizó a muchos de los grupos que conforman nuestro país. Sí, es cierto, pero fue una estrategia económica que a esos grupos de poder les permitió, por ejemplo, vender café en Inglaterra. Bueno, de alguna forma esto igualaba al costarricense con la modernidad del europeo. Entonces también era más aceptado. Bueno, eso fue una estrategia. No estamos ahora juzgando si fue mala o buena. Simplemente fue una estrategia. Pero eso no significa que nosotros tengamos que seguir repitiendo que nosotros mayoritariamente somos blancos y que prácticamente no hay personas negras, y menos que no hay indígenas, como en México o como en Guatemala. No. Que ellos han sido ocultados y que se nos hizo sentir vergüenza por ese origen. Eso es diferente. Pero no tenemos que vivir de la misma manera. No es repetir esa historia negativa. Es más bien reconocer la parte positiva de la riqueza de compartir tantas culturas. Bien, otro de los elementos importantes de este capítulo es la polémica sobre nacionalismo en literatura. La polémica sobre nacionalismo en literatura se debió precisamente a lo que vamos a la polémica que se dio porque autores costarricenses querían presentar imágenes costarricenses en la literatura y otro grupo no. Entonces la polémica es sobre lo nacional. Vamos a ver que hubo dos tendencias. Voy a pasar un poquito más rápido esto porque estos temas están muy relacionados. Tenemos posiblemente me salté un tema. Bueno, aquí dentro de este primer capítulo de la polémica sobre nacionalismo en literatura tenemos muy importante que es la generación del Olimpo. La generación del Olimpo, imaginémonos finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Muy poca población tenía educación suficiente y acceso a libros. Primero porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y después, si algunos sabían leer y escribir, no necesariamente era para comprender textos literarios o textos históricos de la época. Entonces, la generación del Olimpo es una generación de escritores costarricenses, como haciendo referencia al Olimpo. En la mitología griega, los dioses que vivían en el Olimpo, ellos era una élite con privilegios económicos, políticos, culturales, porque tenían educación suficiente, tanto para leer como para escribir. Ellos escribieron literatura. No solamente los escritores a los cuales nosotros les hacemos énfasis. En realidad en el texto se nos mencionan muchos autores. En realidad son bastantes autores los que son mencionados como parte de esa rica generación. Pero tenemos dentro de esa polémica sobre nacionalismo la generación del Olimpo, esos escritores, esos
privilegiados que pudieron escribir sobre literatura costarricense. Entonces, dentro de polemizar significa que hay opiniones diversas. Tenemos dos principales corrientes. Una, que el representante mayor es Carlos Gallini, y la otra es Ricardo Fernández Guardia. Ellos pertenecían a esa élite de la generación del Olimpo, pero además ellos como tales, además se enfrentaron, ellos representan la polémica. ¿Por qué? Porque Carlos Gallini decía que sí había elementos suficientes en Costa Rica como para escribir textos acerca de la cultura costarricense. Ricardo Fernández Guardia defendía la tesis de que no era posible escribir sobre nada importante, nada interesante de la cultura costarricense, porque lo importante, lo interesante, lo bonito, lo atractivo estaba en Europa, no en Costa Rica. Entonces, ¿qué importancia tenía escribir sobre cafetales o escribir sobre lo que ocurría en una pequeña aldea como era San José en aquella época? Bueno, eso es polémica. La polémica se parte de los mayores representantes de esa generación, una élite que podía escribir textos y leer, porque tenía acceso a la lectura, tenía acceso a la escritura. Bien. Entonces, ustedes van a tener varios textos, yo hago énfasis en 3. Tienen para construir la identidad, tenemos 3 elementos importantes. Tenemos a Magón, y tenemos el texto de unos novios, tenemos a Carlos Gallini con A París y a Ricardo Fernández Guardia con Neurosis. Bien, con Magón, en unos novios, tenemos la imagen del campesino. Sin embargo, nos da una imagen del campesino, porque Ñor Sebastián era un hombre ya bastantes años, porque participó en la contienda, es lo que nos dice, de 1956, en la tan sonada contienda. Y además es un hombre que hizo dinero. Vean que él hace referencia a que es un hombre que tiene dinero. No era común que un campesino tuviera dinero. Él tenía solo una hija. No era común que las familias costarricenses tuvieran solamente un hijo. Bueno, posiblemente con una familia pequeña sí logró hacer un poquito de fortuna. Su esposa, doña Teresa, señor Teresa, que él dice que su arrugada costilla, bueno, vean el machismo aquí, porque no solamente arrugada iba a ser ella, también él, por supuesto, ¿verdad? Y su hija tiene valor como mujer a partir de que sabe hacer muy bien oficios de la casa. Y su novio, porque es un buen trabajador, aunque es muy sencillo. Y el texto permite ver la diferencia que había entre las personas de fuera de San José y la gente de San José. De la persona campesina, de la persona que ya no era tan campesina. Es importante cómo el texto nos muestra esa diferencia, pero es un texto que nos muestra o que nos
muestra la forma idílica del campo costarricense, es decir, el campo es maravilloso, con una familia muy linda, el señor, ¿verdad? No la familia, el señor hace plata, tiene una linda hija y muy buena, aunque no sabe leer ni escribir. Buena hija, se casa con un muchacho muy sencillo, pero parten de que es un buen muchacho, muy trabajador, en labores campesinas también. Vean que es la forma de valorizar al costarricense. Son los elementos que tienen valor, pero en el campesino, porque el visitante, el invitado, hace énfasis en que él no es igual a esa familia campesina, a ese campesino quien le invitó a la fiesta. Vean que en el texto se ve muy claramente la diferencia que se enfatiza. Tenemos a Carlos Gallini con A París. Aquí es muy importante que veamos varios elementos. Uno de los elementos es la otredad y la mismidad. En Carlos Gallini, en A París, vemos cuál es la situación de Federico. Él viaja a París. Europa es la otra realidad. Él pertenece a la realidad costarricense. Sin embargo, él se acerca por asuntos de trabajo a la otra realidad, que es Europa. Aquí vemos varios elementos. Dentro de los elementos a los que hay que hacer énfasis es que Europa representa la civilización, la modernidad. Costa Rica representa lo tradicional y la barbarie. ¿Por qué? Porque la mujer bonita, las costumbres bellas, la ropa linda, está en Europa. La ropa más sencilla, la mujer morena, aunque es bonita, es costarricense. Las tradiciones son costarricenses, pero la modernidad, la nueva forma de vida está en Europa. Esos elementos son esenciales para tomarlos en cuenta en la lectura. En los textos ustedes pueden ver que se hace un análisis precisamente de los elementos, de la diferencia entre Adela, la abnegada esposa, y Marta, la parisina, que es desvergonzada, que tiene amantes, que se aprovecha de Federico y usa su dinero. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta estos elementos a la hora de pensar en los análisis. En el caso de Ricardo Fernández Guardia, nos muestra lo maravilloso de vivir en Europa. En Europa está lo bello, la música, el arte, la buena educación, están en Europa. Y entonces se plantea cómo alguien podría desear vivir en Costa Rica si tiene todas las oportunidades de vivir en Europa. Vean que también, en el caso de A París, también se quiere ver, y es esencial analizarlo, que, por ejemplo, tomo solo un elemento de ejemplo. Adela con su fidelidad representa la tradición. Marta con su libertinaje representa la modernidad europea, el avance, la civilización. Contrario a la vida costarricense, es todo lo opuesto. Y Carlos Gallini defiende precisamente en la polémica de literatura
que sí es posible escribir acerca de la vida del costarricense y que sí es una buena temática de escritura, mientras que Ricardo Fernández Guardia, en su texto Neurosis, el punto focal es la civilización frente a la barbarie. Costa Rica representa la barbarie. ¿Cómo se puede querer o preferir vivir en un cafetal que estudiar en Europa o vivir en Europa permanentemente? Porque allí está la civilización. Entonces el texto, parte de la polémica es, bueno, pero es que no hay nada interesante. ¿Cómo va a ser interesante hablar de la India de Pacaca? La India de Pacaca es la imagen, lo ven mucho en el texto, muy bien explicado, que es la imagen es la mujer indígena. ¿Quién va a querer escuchar acerca de la vida de una indígena o de la supuesta belleza de una indígena? Porque no se consideraba belleza. Estos elementos son importantísimos para que ustedes los tomen en cuenta. Vean también que es muy importante que tomen en cuenta la secuencia temporal y cómo van ocurriendo los hechos y cómo se dan y cuál es la diferencia en el tiempo. Iniciamos con finales del siglo XIX, seguimos con principios del siglo XX y ahora vamos a continuar todavía en el segundo capítulo, con la sociedad y literatura en la primera mitad del siglo XX. Vean que es muy importante que comprendan que así son expuestos los textos literarios, también con una secuencia histórica, una secuencia de tiempo. En este segundo capítulo, muy importante, vamos a ver la generación del repertorio americano, que son autores que se les llama generación del repertorio americano porque ellos contribuyeron a una revista creada en 1919. De ahí viene la imagen del repertorio americano. Fue una revista muy famosa, precisamente, no solamente en Costa Rica, sino en América Latina. Esta generación, esta revista creada por don Joaquín García Monge, que se creó en 1919 y finalizó en 1958 cuando murió don Joaquín. Esta generación realmente es una generación fabulosa. Y voy a dedicarme a hablar un poquito más de esta generación. Tenemos a varios representantes de esta generación, pero voy a hacer énfasis, bueno, en dos autores. Tienen varios. Marginalidad y realismo es la temática más importante de este grupo, porque ellos van a hablar de los personajes marginales, personajes en la literatura que escribieron, pero también los personajes marginales de la sociedad costarricense. Marginalidad es todo aquel que vive fuera de lo aceptado o de la generalidad, que viven al margen de la sociedad. Marginado puede ser una persona que vivía fuera del área central de San José. Marginal es una persona que no tiene trabajo, una persona que vive en condiciones lamentables. Marginal puede ser un obrero, marginal puede ser una prostituta, marginal puede ser una muchacha campesina, como lo vamos a ver
en Carmen Lira, pero para seguir un orden, voy a seguir precisamente el orden de la presentación que tienen en los libros. Esta generación tiene una actitud crítica y sensible social frente a los cambios económicos e ideológicos en América Latina. Entonces, vean que como estos escritores, tenemos a dos grandes representantes, a Max Jiménez y a Carmen Lira. Tenemos a más representantes, pero ellos tenemos a Rafael Ángel Troyo, a José María Celedón, a Daniel Ureña, a Lisima Cochavarría, a Omar Dengo, a Luis Doble Segreda, a Mario Sancho. Pero vamos a referirnos precisamente a los que más se hace énfasis en el texto. Por ejemplo, vamos a hablar del tema primero de la marginalidad y el realismo literario. Un ejemplo de eso es Joaquín García Monge con sus novelas El Moto e Hijas del Campo. Estos textos no están en la antología, pero se hacen referencia en el texto de Literatura, Identidad y Sociedad Costarricense. ¿Por qué menciono, por qué hago énfasis? Bueno, precisamente porque él, en estos dos textos, en El Moto y en Hijas del Campo, hace referencia en El Moto precisamente a un campesino que se enamora de una muchacha del pueblo, la muchacha más bonita, pero él no tiene oportunidad de casarse con ella, porque el gamonal del pueblo, el hombre que tiene más dinero, quiere casarse con ella, aunque no la ame, pero es la muchacha más bonita. Y por supuesto él no tiene ninguna oportunidad. Entonces él decide irse. Vean, aquí se hace notoria la diferencia de clases. Posiblemente no, tal vez ese gamonal no tenía tanta cultura, pero tenía dinero. Por lo tanto, podía decidir con quién se casaba. Mientras que el muchacho campesino, sencillo y muy joven, que aún no podía pensar en haber hecho dinero, no tenía ninguna oportunidad de casarse con la muchacha que amaba. Eso es parte de esa marginación por clase social. Vean que el texto nos muestra, es una actitud crítica y sensible hacia ideologías diferentes. ¿Por qué ideologías? Bueno, porque es posible ver que el campesino también tiene derecho y debe tener oportunidad, a la diferencia de clases según la cantidad de dinero que se poseía y que se posee. Pero estamos en esa época. Entonces, Joaquín García Monge nos hace énfasis en esta temática en un texto como El Moto. Aquí solamente hay una referencia, pero es importante. Y en Hijas del Campo, como una muchacha campesina se va a la ciudad y lo que ocurre con una muchacha campesina que no tiene educación, que no tiene habilidades desarrolladas para realizar trabajos bien remunerados en la ciudad. Y como empleada doméstica, lo que puede pasar es que los hombres de las casas donde va a ser empleada doméstica abusen de ella. Esa es otra realidad de otro grupo de costarricenses. Y el texto lo que hace es poner de manifiesto la realidad de esos costarricenses. Pero vean que también aquí hay una otra edad. Ellos son otros. Perdón. Ellos son los otros en relación con en la sociedad costarricense. Es decir, ahí hay una diferencia. Vean que podemos ver aquí mismidad y otredad, pero desde el punto de vista social. Puede ser que vivan en la misma zona, en el mismo pueblo,
pero no pertenecen al mismo grupo económico. Por lo tanto, no tienen acceso a las mismas posibilidades. Esto es muy importante, les repito, es importante recalcar sobre cuál aspecto se está enfatizando. Aquí hay también, por lo tanto, otra edad y mismidad. Aquí otros temas muy importantes dentro de la presentación de los textos de esta generación del repertorio americano, cuyos representantes, sobre todo en el texto, tenemos textos de Max Jiménez, tenemos El Mosco, Con el Mosco es el nombre del texto, Con el Mosco, y Estefanía y Ramona, la mujer de la brasa, de Carmen Lira. Siempre con el texto de Max Jiménez, con El Mosco, que me fascina el texto, por muchas razones, porque literariamente es riquísimo en imágenes. Y es un texto, nada más voy a hablar de algunos elementos que me interesa recalcar, porque son bellísimos, bellísimos. Y también me interesa para hablar de la transgresión, el desencanto y la desmitificación. Estos temas son esenciales para los análisis, pero me interesa sobremanera hablar de Con el Mosco. Con el Mosco tenemos el inicio del texto. Voy a leer solamente un poquito, porque esta imagen es bellísima. En una esquina, el fogón con 2 ollas, una inútil desfondada, en la otra se calentaban el caldo, los chayotes, los zapallos, las mazorcas de maíz tierno que daban la sopa. A la verdura se daba el nombre de olla. La cafetera soplaba agua de dulce y se inquietaba por levantar la tapa. Esta es una metáfora y es una imagen bellísima. Es una comparación, es una imagen preciosa. Y nos dice lo que nos vamos a encontrar en el texto. Porque cada una de esas ollas descrita en un fogón de una familia común y corriente campesina. En ese fogón se nos da el indicio de 3 mujeres, de cómo van a ser 3 mujeres que son presentadas en el texto. Cada mujer es representada por una de esas ollas. Una de esas mujeres es una olla inútil desfondada. Otra es la olla donde se cocina todo. Y la otra es la cafetera que soplaba agua de dulce. El agua dulce es agua que hierve. Entonces, cada una de ellas, de esas ollas, representa a una de las mujeres del relato. El relato nos va a hablar de transgresiones. Se transgrede la vida. ¿Cómo? Bueno, un hombre que vive con 3 mujeres. Un hombre que vive con 3 mujeres transgrede la monogamia, es decir, la sociedad costarricense es monogámica, pero él vive con 3 mujeres. Es una relación poligámica, ni siquiera está casado con una de ellas, no está casado con ninguna. Y hay un desencanto y hay una imagen inmensa, grotesca, fuerte, cuando dice el Mosco, porque el jefe político del pueblo lo lleva a la cárcel porque le dice que él no puede vivir con 3 mujeres y él le dice que se las regala, que si quiere se las deje, que a él lo tienen aburrido.
Es decir, las mujeres son objeto, no son seres con voluntad propia, son objetos. Y él, el hombre de la casa, es el dueño y puede regalarlas si quiere. Vean cómo el texto nos muestra la convivencia en una familia típica campesina. Ahora les recuerdo aquí muy importante, no se trata de que Max Jiménez se estaba burlando o estaba diciendo que esta es la vida de una familia campesina, no. Él lo que quería demostrar es que no todas las familias campesinas vivían muy bien, ni era maravilloso vivir en el campo, ni era fabuloso y extraordinario extraordinaria la vida en el campo. ¿Por qué? Porque esta gente, estas mujeres vivían en una casa que se llegaba por un trillo entre un cañaveral de cañas bravas y era un ranchillo. Esa no es una forma adecuada ni ideal de vivir. Vivir en un ranchillo alejado del pueblo. Y teníamos el texto de unos novios donde la vida del campesino es una vida idílica, maravillosa. Pero aquí se nos muestra la otra cara de la moneda. No está diciendo que el campesino es una persona invivible, no está diciendo que es mentiroso, no está diciendo que es un alcohólico, está diciendo que hay otra realidad también de familias campesinas. Es decir, Max Jiménez desmitifica que toda la vida de todos los campesinos es idílica. Él dice, hay otras realidades que estudiar y ver. Se desmitifica la familia monogámica. Se desmitifica el ideal de familia costarricense, porque esa familia costarricense resulta que es abusada cada una de esas mujeres. Pero además, la imagen ideal de mamá costarricense se desmitifica, es decir, si teníamos idealmente que la mujer costarricense es una excelente mamá, el texto dice, no, pero no todas las mamás son así, porque ellas toman alcohol, porque una de ellas mata a los niños al nacer, o los aborta o los mata al nacer. Esa no es una mamá ideal, esa no es una familia ideal en la cual vivir. El mosco definitivamente no es el esposo ideal tampoco, pero también se desmitifica el ideal que teníamos desde las proclamas. El Estado, el presidente, es el hombre que sabe llevar el país adecuadamente. Es el padre de la patria que procura lo mejor para sus ciudadanos. Porque ese mosco también es un ciudadano costarricense, pero él no tuvo educación, él no tiene oportunidades de dejar de ser un peón, porque está bien, una persona puede comenzar como peón, pero no necesariamente toda su vida tiene que ser un peón. Pero este hombre no tenía oportunidades, como tampoco esas tres mujeres costarricenses no tenían ninguna otra oportunidad. Pero no se está hablando desde la perspectiva de que el campesino es malo, no. No todos los campesinos tenían oportunidades de tener vidas ideales. Y no significa que el Estado costarricense fuera patriarcalmente un excelente padre que le diera un buen estilo de vida a todos los costarricenses, porque no era de esa manera. Vean que también
Voy a pasar aquí con otra autora que es Carmen Lira. Carmen Lira, que tenemos una imagen magnífica de Carmen Lira como maestra de punta con el sistema Montessori, que aún hoy están respetados este sistema de enseñanza, y ella lo inició en Costa Rica después de sus estudios en Francia. Excelente como educadora, como escritora, pero ella no solamente escribió los cuentos de mi tía Panchita, escribió los otros relatos de Carmen Lira y mucha otra literatura que ni siquiera hasta hoy conocemos. Dentro de estos otros relatos de Carmen Lira tenemos dos ejemplos en nuestra antología. Tenemos a Ramona, la mujer de la brasa, y tenemos a Estefanía. Estos textos que tenemos aquí también desmitifican la sociedad costarricense, porque esas mujeres, sobre todo mujeres, son descritas aquí. También se puede ver la actitud de los hombres en los relatos, pero digamos que la imagen más importante o la relevante es la mujer. Entonces, vean que a través de los textos de Carmen Lira, que también la otra imagen importante, perdón, no se la mencioné, es la imagen de Carmen Lira como política, que también fue muy importante. Lo que pasa es que eso hizo que fuera exiliada y que no pudiera vivir en Costa Rica y desarrollar gran parte de sus ideas aquí en el país. Sin embargo, bueno, eso es parte de la situación que ella le tocó vivir. Dentro de estos escritores del repertorio americano, vean que también, o sea, elementos importantes que tenemos. Es la denuncia social y el carácter testimonial acerca de la desigualdad, la explotación y la injusticia social. Vean que Carmen Lira en Estefanía, por favor, una imagen que quiero que corten, es que Estefanía no era una prostituta. Estefanía era una mujer sencilla del campo, como tantas mujeres, embarazada por un hombre mucho mayor que ella, que nunca le importó lo que pasó con ella, ni si hubo un hijo o no. A ella no le quedó más remedio que dejar al hijo en una casa. Tal vez fue lo mejor que pudo haber hecho. Luego tuvo una niña. Eso no la hizo, ni la hace prostituta. En la sociedad de la época, una mujer, en una sociedad patriarcal, una mujer necesitaba de un hombre al lado. Todavía hoy, una mujer que no está casada o que no tiene un hombre a su lado, no se ve adecuadamente. Bueno, si todavía hoy hay prejuicios, imagínense en esa época. Esta muchacha necesitaba un compañero de vida, comenzó muy jovencita. Bueno, un hombre no se queda con ella, va a buscar otro. Ese hombre tampoco se queda con ella. Vive con un hondureño y resulta que lo matan precisamente porque ¿a quién se le ocurre llegar a la zona bananera con una mujer donde no hay más mujeres? Bueno, ella llega con su niña, más bien como no abusaron de la niña también. Bueno, y ahí ella va a seguir rodando. Hay un momento en que ella pasa a ser trabajadora y su trabajo es de todo en la finca. Y vean qué interesante la historia de Estefanía, porque ella trabaja y cuida todo, que no se pierda ni un 5. Pero cuando ella se enferma,
nadie la va a ver al hospital, ni nadie pregunta qué pasó con la niña, ni sabemos qué pasó con la niña durante el tiempo que estuvo en el hospital. Es una mujer que antes de tener 25 años no tiene dientes. Está pálida y enferma. Una muchacha que no tiene 25 años. Bueno, vean que al describir el texto, al describir a Estefanía, no es que Estefanía hubiera existido, no. Lo que pasa es que la historia es contada como si hubiera existido, como si se hubiera sido testigo de haber vivido la vida, haber visto la vida de Estefanía. Pero Estefanía es la historia de Estefanía es la historia de muchas muchachas de la época, pasadas de hombre a hombre, algunas tal vez solamente con un marido que tenía un montón de mujeres, que las trataba mal, que nunca les dio un lugar como esposas, como madres. Ahí también tenemos en Ramona, la mujer de la brasa, precisamente eso. Ramona, la mujer de la brasa, no es Estefanía, no rueda con un hombre y otro, ella se casa. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Igual abusa de ella el esposo, igual abusa de ella la suegra, porque la considera de un nivel económico más bajo que el de ella. Sus hijos la abandonan igual. Es decir, no es esa muchacha Estefanía porque tuvo que pasar de hombre en hombre, porque uno porque la dejó, el otro también la abandonó con una niña, el primero con un hijo, la segunda con una niña, el tercero porque lo matan. No, es que cada mujer, independientemente de que fuera con un esposo o sin él, la situación de abuso, de agresión también se dio. Y es lo que denuncia precisamente Carmen Miranda en estos textos que tenemos y en todos los textos de su producción. La injusticia social, la explotación, porque cuando Estefanía está trabajando, nadie pregunta por ella. ¿Quién? Cuando nosotros hablamos, escuchamos de seguro social, la época de Estefanía no había seguro social, muchachos. Ubiquémonos en la época. En esa época había un hospital y generalmente la gente iba al hospital porque se iba a morir casi. A eso iba al hospital a morir. Pero no había seguro social. No había posibilidad de asegurar a nadie porque no existía el sistema de seguridad social que hoy conocemos. Entonces, por favor, no hablen en un proyecto de que es que no tenía seguro social. No, es que no había, no existía el seguro social. No pierdan de perspectiva la época en la que estábamos. Es parte de que ustedes pongan atención a las lecturas. Muy bien. Y el carácter testimonial, repito, es porque el texto, estos textos fueron escritos como si fueran verdad. Pareciera que alguien fue testigo de esas historias, pero ella, Estefanía está descrita con pedacitos de la historia, de pedacitos de historia de muchas mujeres de la época. Y Ramona también. No es que Ramona como tal haya existido, ni esa historia como tal, pero las realidades narradas en el texto sí fueron reales y sí existieron. Ahora, tenemos otro grupo dentro de este capítulo que se nos describe, que es la narrativa social del 40 y 50. Aquí es muy importante, primero, que
definamos lo que es militante. Es una palabra esencial dentro de esta descripción de este grupo de autores que tenemos muy importantes a Fabián Dobles, a Calufa, Carlos Luis Fallas, como representantes de esta época. Tenemos también a Adolfo Herrera García, Con vida y dolores de Juan Varela. Tenemos otros escritores como Joaquín Gutiérrez con sus varios textos, Puerto Limón, Manglar, y a Carlos Luis Fallas con Mamita Yunay, ¿verdad? Mamita Yunay en realidad es una ironía. Mamita Yunay es la mamá Yunay, la bananera era mi mamá, la que nos daba todo, la que daba las órdenes, la que infringía el castigo. Y en este caso es una ironía porque la mamá de amor y cariño, la compañía bananera no era exactamente un ejemplo de cariño, ¿verdad? Entonces, en la palabra militante, militante es aquel que milita, que pertenece a una ideología. Desde el punto de vista literario, a través de la palabra se puede hacer denuncia social. Y ese grupo de esa generación querían e hicieron denuncia social. Una parte es política, pero está también la parte estética del texto, como creación artística. Es decir, militante es el que milita. Esta generación de autores que mencioné militaban con el Partido Comunista. Ser comunista en esa época era lo peor que podía hacer alguien. Y decirle a alguien comunista era la peor ofensa que se le podía hacer. Entonces, estos autores que militaban dentro de una ideología política trataron de transmitir precisamente ese malestar sobre el estar de muchos costarricenses, del trabajador particularmente, del abuso contra ese trabajador. Es lo que son las temáticas principales de esta generación. Entonces, es importante que reconozcan la relación tan estrecha que hay entre el que militaba, el que tenía una ideología de izquierda y el que denunciaba socialmente la condición sobre todo de los trabajadores costarricenses, del campesino costarricense como obrero, como trabajador del campo, a lo que era sometido, a lo que fue sometido, a la falta de incentivos, a cómo un banco se podía hacer dueño de sus propiedades porque no tenían facilidades de préstamos ni tenían posibilidades de prórroga por sus deudas. Estas situaciones particulares de un grupo de población fue lo que hizo que estas personas escribieran sus textos hacia la vida de ellos. Entonces, ellos también, bueno, utilizaron la ironía, como el ejemplo de Mamita Yunay,
También utilizaron la técnica de la testimonialidad, es decir, parecer que será testigo de la situación de estos obreros y poner de manifiesto la denuncia social, que era también parte de la ideología de izquierda o de la ideología comunista, hablar precisamente de la situación en la que vivían los trabajadores. Aquí tenemos algunos escritores dentro de este movimiento: Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas, Fabián Doble, entre otros. Muy bien, aquí les escribí la referencia bibliográfica. Vean que este es un ejemplo de cómo se hace una referencia bibliográfica adecuadamente. Vean primero el apellido, una coma, la inicial del nombre, no el nombre del autor, luego entre paréntesis el año en que fue publicado el texto, luego el nombre del texto, la ciudad y el país donde fue publicado, y la editorial. En este caso es EUNED, no UNED, porque UNED es Universidad Estatal a Distancia, pero EUNED es editorial Universidad Estatal a Distancia. Entonces, si lo que se necesita es escribir, según APA, la editorial, es necesario poner EUNED. Vean, por favor, vean que este es un ejemplo de cómo hacer correctamente una ficha bibliográfica, y todo texto debe tener la bibliografía. Es esencial en todo texto académico hacer énfasis en escribir la referencia bibliográfica. Y si se hubieran hecho citas textuales, es muy importante escribir la referencia de la cita textual, es decir, entre comillas, escribir el apellido del autor, una coma, el año en que fue publicado el texto por primera vez, una coma, una P, un punto y la página de donde se tomó la cita, y se cierra el paréntesis. Si fuera el caso de una cita de más de una página, habría que poner pp punto, y en este caso habría que poner 2 páginas, ¿verdad? Sería 151-152, por ejemplo, y se cierra el paréntesis. Bueno, espero que esto sea una guía, una ayuda para que aprendan, para que se dé el proceso cognitivo de aprendizaje, y luego para que puedan desarrollar sus proyectos adecuadamente. Esta es una opción más que tienen para enfrentarse mejor a esta gran aventura del conocimiento. En este caso, al acercamiento a la literatura costarricense y a nuevas lecturas en relación con la identidad costarricense. Muy bien. Hasta luego.